Doy cuenta con el proyecto de sentencia de los asuntos generales 632, 760 y 764, todos de la presente anualidad, a través de los cuales se realizan diversos planteamientos relacionados con las actividades del proceso electoral extraordinario 2024-2025, referentes a los cargos del Poder Judicial de la Federación. Previa acumulación y desechamiento de la demanda del asunto general 764 de este año, el planteamiento central de las partes promoventes consiste en determinar si se deben suspender o no las etapas del proceso electoral extraordinario 2024-2025 respecto de cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, si se deben otorgar las garantías al Senado de la República, al Instituto Nacional Electoral y a otras autoridades competentes para su debida continuación. La ponencia considera que, de la lectura integral de los escritos, la pretensión está encaminada a garantizar el cumplimiento de las acciones a cargo de los órganos en sus respectivos ámbitos de competencia en el referido proceso electoral extraordinario. En esos términos, en el proyecto se propone que el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades competentes no pueden suspender las actividades que derivan del proceso electoral por mandato normativo al ser de orden público y estar constitucionalmente así previstos. Así, se considera que es conforme a derecho decretar, para los efectos de cumplir con el mandato constitucional dispuesto por el órgano reformador de la Constitución en el decreto de reforma judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del presente año, la garantía de continuidad de las actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario. En este proyecto que presento, como ya se dijo en la cuenta, tiene que ver con las consultas que nos formularon tanto el Senado de la República como el Instituto Nacional Electoral respecto de diversas determinaciones que tienen que ver con la suspensión provisional y definitiva que se han emitido por distintas personas juzgadoras de amparo con relación al proceso electoral extraordinario para la elección de los cargos en el Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, quisiera poner en contexto la controversia. El 15 de septiembre de este año se publicó la reforma constitucional conocida como reforma judicial, que estableció la elección por voto popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de este Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial, de los tribunales colegiados, así como juezas y jueces de distrito. Es decir, con la reforma judicial, la ciudadanía será quien elija a las personas juzgadoras. Con apoyo en esta reforma, diversas autoridades, entre ellas el Senado de la República y el Instituto Nacional Electoral, tienen la obligación de llevar a cabo distintas actividades para garantizar la organización de las elecciones judiciales. Sin embargo, es de conocimiento público que en las últimas semanas se han presentado amparos en contra de la llamada reforma judicial y las y los juzgadores de distrito han ordenado la suspensión provisional o definitiva de los actos a los que se dirigen, precisamente aquellos que tienen a dar cumplimiento al ordenado en la máxima norma de nuestro país. Ante esta situación, el presidente del Senado y la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE solicitaron de esta Sala Superior que se pronunciara sobre si se le debe dar continuidad o no al proceso. La pregunta oral, entonces, para formularnos es la siguiente: ¿qué efectos pueden tener en la materia electoral las diversas suspensiones decretadas por los jueces? Para responder a esta pregunta, el proyecto, en primer lugar, tiene que precisar que la reforma judicial contiene una naturaleza evidentemente electoral, debido a que de su contenido se desprenden las normas que regulan el proceso electivo de los cargos en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, se trata indudablemente de un proceso electoral en el que el acceso a los cargos de las personas juzgadoras a nivel federal deriva de la voluntad popular mediante sufragio libre, directo y secreto. Ahora, si la elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza electoral, entonces el proyecto les propone decir que no tiene ningún efecto la suspensión de los actos del proceso electoral extraordinario. Recordemos que en materia electoral no es posible suspender ningún acto de autoridad, pues ello podría poner en riesgo la realización de cualquier elección. Así lo establece claramente el artículo 41, párrafo tercero, base 6, segundo párrafo de nuestra Constitución. Si me permiten, lo citaré textualmente, que dice: en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Aquí cierro la cita. Y esto no solo opera así en nuestro derecho nacional. El proyecto también les pone de manifiesto que se establecen las convenciones en las que México es parte. Y se resalta el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone claramente que los derechos políticos y por consiguiente su ejercicio
a través de elecciones libres no puede suspenderse, ya que se violarían los principios de definitividad y certeza que son pilares de todo sistema democrático. Esto es así, porque la finalidad de la norma constitucional es evitar que un efecto suspensivo de resoluciones pueda provocar un retroceso en detrimento de la definitividad de cada una de las etapas del proceso electoral. Y esto también coincide con la excepción establecida en el artículo 107 constitucional en cuanto al hecho de que no es procedente el amparo en controversias de carácter electoral, pues esta materia tiene una regulación y relevancia estatal que impone la necesidad de proteger en todo momento el derecho de elegir a las autoridades. Por otra parte, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, por lo que ninguna otra autoridad puede suplantar la competencia de este órgano constitucional. La misma Constitución señala que el Tribunal Electoral es, con excepción de las atribuciones que corresponden a la Suprema Corte, un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación que tiene competencia exclusiva para resolver las controversias relacionadas con la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Por esta razón, encuentro que la Constitución blindó al proceso de elección de las personas juzgadoras al dotarlo de una naturaleza electoral para que este órgano especializado del Poder Judicial de la Federación sea la única autoridad que tenga que ocuparse de resolver las controversias en esta materia. En este sentido, si la elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza electoral, entonces esta sala superior es la única competente para resolver los conflictos que se susciten en el marco del proceso electoral de personas juzgadoras, sin que se advierta del marco jurídico que otro juez o que otro tribunal tengan atribuciones para decidir en esta materia. Entonces, para responder a la pregunta respecto a que si tienen efecto las suspensiones decretadas por los órganos de amparo que pretenden paralizar el proceso electoral extraordinario, la respuesta es que no tienen ningún efecto. Los órganos de amparo, al decretar las suspensiones, no solo están actuando en la arena electoral, sino que también están cuestionando la legitimidad del órgano reformador de la Constitución, quien estableció como una decisión política fundamental la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Por ello, encuentro que las y los juzgadores de amparo no deben intervenir en una cuestión que está reservada a este tribunal y, en consecuencia, sus determinaciones carecen de validez en este campo, ya que van en contra de los mandatos que he citado dispuestos por el órgano reformador de la Constitución. Por la misma razón, las medidas o sanciones decretadas para inhibir el pleno ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente tienen encomendados el Senado, el INE y otras autoridades no pueden tener un impacto en la materia electoral ni pueden configurar un obstáculo para impedir que el proceso electivo siga su curso. Por ello, este tribunal debe removerlo para que su desarrollo continúe. Por otra parte, quiero señalar que el mes pasado se aprobó y publicó una reforma constitucional, mejor conocida como supremacía constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de este año, conforme al cual los órganos jurisdiccionales están impedidos para analizar las modificaciones a la Constitución, ya sea a través de acciones, de controversias constitucionales o de juicios de amparo. Esto es relevante porque la reforma para la elección de jueces por voto popular es una modificación constitucional. Entonces, la misma Constitución otorgó certeza y seguridad jurídica a este procedimiento, por lo que esta Sala Superior está obligada a garantizar que se cumpla dicha reforma mediante la preparación y organización del proceso electoral extraordinario. Por último, y no menos importante, fue ampliamente conocido que la Suprema Corte de Justicia desestimó las acciones de inconstitucionalidad 164 y sus acumuladas, promovidas en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, al no haber alcanzado la mayoría de 8 votos que exige la Constitución. Precisamente al resolverse en el trámite de este asunto sobre la solicitud de suspensiones de esas acciones, durante su instrucción se negó tal medida, entre otras cuestiones, porque se advirtió, y cito textualmente, las acciones de mérito, al estar involucradas en la materia electoral, el trámite y resolución de las mismas es de naturaleza expedita, lo que trasciende en que no se materialice la afectación de derechos humanos que se pretendan salvaguardar con la medida cautelar. Y se añadió que el otorgar la medida, cito también textualmente, podría interponer el proceso electoral en curso, lo cual podría generar mayor afectación social que beneficio. De esta manera, desde mi perspectiva, puedo concluir. 1. La elección está prevista constitucionalmente. 2. En la propia Constitución se establece que en materia electoral no opera la suspensión de los actos de autoridad. 3. Que las reformas constitucionales no son revisables. Esto implica que no se puede interrumpir provisional o definitivamente el desarrollo de la elección de personas juzgadoras. Frente a las diversas determinaciones
de los jueces de distrito, debemos ser claros. En esta materia, un proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad, porque se encuentran en juego los valores y principios democráticos que inspiran la renovación de los cargos públicos. La democracia tiene sus propios mecanismos para resolver sus disputas. Ello no podría lograrse si se permite que las autoridades, sin validez, puedan interferir en su desarrollo. Nos corresponde como Tribunal Electoral dar certeza y seguridad a la sociedad respecto de la elección de las personas juzgadoras, porque se trata de un derecho de la ciudadanía. Como Tribunal Constitucional, tenemos el deber de remover cualquier obstáculo que impida la materialización de los actos que desde la Constitución se han configurado para que se lleve a cabo la renovación del Poder Judicial Federal mediante voto popular. La elección democrática de las personas juzgadoras es un valor constitucional. Es algo inédito para nuestro país porque se trata de una actividad que involucra a diversas autoridades que concurren en el desarrollo del proceso electoral. Y por lo mismo, la ciudadanía se vuelve protagonista central en este ejercicio de democracia. Por estas razones, estimo que no es posible detener el proceso electoral extraordinario que se encuentra en curso, por lo que el Senado y el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes deben continuar con las actividades para cumplir con lo que mandata la Constitución. Con su autorización, magistrada presidenta, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En contra, presentando un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mi ponencia. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta. Con el proyecto. Gracias, presidenta. Le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría con los votos en contra de la magistrada Yanino Talora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En consecuencia, en el asunto general 632 de este año y sus relacionados se resuelve: primero, se acumulan los recursos; segundo, se desecha la demanda indicada en la ejecutoria; tercero, es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de alguna de las etapas a cargo del Senado de la República, del Instituto Nacional Electoral y de todas las autoridades competentes que participen en su organización y preparación. Cuarto, el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Quinto, las autoridades, poderes y órganos del Estado quedan vinculadas en términos de la ejecutoria.